Muy, pero muy buenas tardes para todos y para todas. Estamos ya casi en el cierre. Vamos, nos faltan tres ponencias, pero ahí vamos a ver cómo podemos manejar los tiempos. Vamos a invitar desde Colombia, aunque está arraigado en Ecuador desde hace bastante tiempo, doctor Alfonso Barbosa Domínguez. Bienvenida a esta mesa redonda. El doctor se hizo la tarea completica. Yo le dije, hágame un resumen de su hoja de vida y me hizo un resumen. Ustedes vieron la hoja de vida del doctor Alfonso Barbosa, no terminamos hoy, pero cuando él me dijo, hágame un resumen, me lo hizo. Por favor, doctor, me dice si ya está ampliada la pantalla. Doctor Alfonso. Sí, sí, Hilder. Muy bien, Alfonso Barbosa Domínguez, Cali, Colombia. Médico y cirujano especializado en biotipología y antropometría, magíster en fisiología del ejercicio y doctor PhD con postdoctorado en epigenética. Bueno, tiene una cantidad de estudios que grandemente, pero vamos a entrar, como dice el dermatólogo, de una vez al grano. Mi doctor Alfonso, usted sabe que es un ser humano también maravilloso, grande e inmenso, como mi hermano mayor, porque así él sabe que yo soy su hermano menor. Bienvenido, mi doctor Alfonso, a esta mesa redonda. ¿Ya estás grabando? Sí. Sí, señor. Ok, bueno, muy buenas tardes y gracias pues por invitarme y ver convocados un poco de gente que realmente tiene experiencia en diferentes áreas del deporte y la actividad física, incluyendo pues la parte médica, la parte de investigación y la parte de redacción de artículos científicos. Yo voy a abordar mi intervención teniendo en cuenta el título que se le dio a la mesa redonda. El título que se le dio a la mesa redonda. El título que se le dio fue Salud, Ética y Evidencia como eje temático central. Y dentro del contexto que yo voy a abordar mi intervención está el rol del profesional ante la desinformación de la educación física, actividad física y deporte. En ese orden de ideas, entonces, lo primero que yo siempre he dicho y he discutido con varios colegas, amigos de todo el mundo, es que desafortunadamente la desinformación es un arma eficaz para la manipulación. Y esto lo dice claramente un estudio que se ha venido desarrollando y que los aportes de este estudio a través de la Universidad de Granada de España, en colaboración con la Universidad de Canberra de Australia, lo sacaron el 22 de marzo del 2025. O sea que lo que dice es que si usted, con todo lo que se publica en redes sociales o en medios digitales, aún y cuando tiene las características del contenido de información que no es veraz, se está dejando manipular. Y su discusión en la información cae en la parte pues falsa. Entonces, es una cosa bien interesante porque pues de acuerdo a los expertos de la mesa, se ha abordado desde diferentes aristas, pero realmente lo que nosotros siempre hemos discutido es que hoy en día, por la facilidad de los medios electrónicos, electromagnéticos, audiovisuales, radiales, televisivos y escritos, muchas veces pues no se tiene en cuenta que cuando uno habla a través de estos medios, detrás de una cámara, detrás de una revista, detrás de un micrófono, detrás de un evento académico, cuando la gente está sentada en el auditorio, pues la gente muchas veces, por la información que uno da, uno tiene que ser claro y postular cierta información que le cale, que le llegue a todo el público que asiste.
porque muchas veces también nosotros utilizamos ciertos términos muy académicos, muy técnicos, y entonces en ese orden de ideas caemos en ciertos aspectos que es importante tenerlo en cuenta. Sin querer, sin querer, nosotros debemos de manejar el lenguaje que nosotros, a través de las ideas, los estudios, las investigaciones, los artículos, la experiencia donde trabajamos, queremos transmitir, y muchas veces entonces por este tipo de información la gente no lo entiende y puede interpretar mal. Ese es uno de los aspectos que voy a abordar en mi corta intervención. Entonces, una de las grandes preguntas que nosotros nos hacemos es, ¿qué es la desinformación y por qué es un riesgo para la sociedad? Ese es un gran interrogante que yo siempre saco en mis diferentes intervenciones con relación a esta parte que me preocupa mucho. Y entonces tenemos que saber que una definición de desinformación es la creación, difusión o promoción intencionada de información falsa, inexacta o engañosa, que, pues que muchas veces difundimos y que muchas veces esto llega pues a personas que no tienen la claridad ni la capacidad, y por la corta transmisión pues llega de una manera sesgada. La desinformación dentro de la definición es muy diferente hablar de desinformación y hablar de información errada, que son dos silogismos, definiciones muy diferentes, pero que rayan con una línea de definición muy delicada. Entonces, cuando hablamos de información errónea, ¿sí? Que se conoce pues desde el punto de vista técnico como misinformación. Es una palabra técnica que utilizan pues los expertos en esta parte de informática. Y es, por ejemplo, cuando una persona tutea o postea una información falsa sin una intencionalidad maliciosa. Entonces, ese es otro tipo de desinformación. Y entonces, como ustedes lo vienen hablando, en el medio de la actividad física y el deporte, por ejemplo, hay gente que dice que para los niños que están haciendo deporte de actividad física en un proceso de formación o en un proceso de una cultura física en el colegio, no es necesario tomarles un electrocardiograma. Y eso se ha venido regando. Y entonces eso es una desinformación por falta de ciertos soportes dentro del oyente, ¿sí? Dentro del oyente que pues no tiene un soporte, ¿no? Porque cuando la gente oye una noticia o una información o postean un TikTok o ven un video en YouTube, pues tiene que tener también una capacidad para investigar un poquito más y profundizar. Esos tipos de desinformación que se dan en deporte y la actividad física, y cuando hablo de deporte y la actividad física también englobamos la parte médica, la parte metodológica, de planificación, en cuanto a sesiones de entrenamiento, sesiones de clase, clases grupales en lo que decía Angelito cuando hacemos una tarde deportiva en un barrio, cuando hacemos una clase de spinning o de aeróbicos en el centro de acondicionamiento físico, que yo también lo va a tocar, que es muy diferente a un gimnasio, y ese término también se ha venido evolucionando, ha roto paradigmas. Recordemos que un paradigma es una definición científica que se ha sacado en un periodo de tiempo porque se ha hecho un estudio con cierta población, pero que a través del tiempo se modifica
se deja de base, pero hay que volver a hacer investigaciones. Entonces, en ese orden de ideas, los tipos de desinformación los hay, las noticias falsas, es lo que se llama fake news, el contenido manipulado, el contexto falso, las citas inventadas o tergiversadas y los memes y las sátiras malinterpretadas. Eso es un tipo de desinformación que está dentro de una clasificación de ciertas investigaciones a nivel mundial. Y el problema con todo esto que estamos hablando es los efectos que tiene a nivel de redes sociales, ¿sí? A nivel de culturas, a nivel de sistemas deportivos, a nivel de sistemas educativos, a nivel de sistemas políticos que tienen cada país y que tienen que aplicar a la parte deportiva. Entonces, con todo esto que nosotros estamos hablando acá, que no es desconocido para ninguno de los que están asistiendo aquí como panelistas, como los que están asistiendo aquí de los diferentes países del mundo o que son de una nacionalidad y que viven en otro país y que hemos venido laborando en el área deportiva. Es importante tener en cuenta que cuando hay una desinformación, la proliferación de la desinformación va implícita o se transmite a través de redes sociales y algoritmos virales. Esto también conlleva a que se prolifere por una falta de educación mediática del oyente, del seguidor del TikTok, del que ve los videos en YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. También es incidente en la polarización en cuanto a los sistemas políticos y sociales de cada región, de cada continente. Y también nos conlleva a intereses económicos y geopolíticos. Y una de las cosas más interesantes que tiene la desinformación en el área deportiva y en la práctica del deporte es el analfabetismo digital, que tenemos muchos que nos metemos a manejar redes y que de alguna manera tenemos que tener un poquito de educación digital para poder discernir, hacer un filtro y meternos más allá de lo que la noticia mediática nos quiere hacer ver, hacer creer o vendernos en un periodo de tiempo muy corto. Doctor, 5 minutos. En ese orden de ideas, ¿no son 10? 15. A 15, apenas empecé, yo estoy tomando tiempo. En ese orden de ideas, entonces tenemos que eh, la falta, la falta de esa información veraz en el deporte y la actividad física también tiene que ver con los programas de formación académica a todo nivel, porque por el ánimo de graduar gente, de no dejar gente, entonces también hemos hecho una crítica a la parte formativa normativa, ¿sí? Por el acelere de la formación, como también la parte de esa formación relámpago que decía Giolfredi y otros, que por sacar cursos relámpagos sacan certificaciones que van a disminuir esa formación académica que debe tener el profesional del deporte y la actividad física. Entonces es una invitación a los que estamos aquí y de acuerdo a mi experiencia que hay que empezar a tener unas campañas, a hacer de pronto algún movimiento para que esa desinformación empiece a volverse veraz, que sea más eficaz, que sea más incisiva positivamente dentro de toda la población mundial, porque esto es una problemática a nivel mundial, no es solamente a nivel Suramérica.
Es a nivel mundial que estamos así, sufriendo esta desinformación. Y en ese orden de ideas, entonces, por eso muchas veces, por la falta de formación, la falta de investigación, la falta de tener un conocimiento crítico constructivo, como lo decía nuestro maestro en México, se nos están dejando en el tintero muchas cosas que pueden ser proactivas y proyectivas dentro de la actividad física y el deporte a nivel mundial. Lastimosamente, pues esto es una discusión, un intercambio académico de experiencias y que de alguna manera podemos en estos momentos estar pisando callos, no tener cierta aceptación porque estos temas casi nunca se tocan así de apertura y que de alguna manera pues esto tiene que cambiar porque si no el deporte y la actividad física va a ser la primera causa de factores de riesgo producidos por malas prácticas deportivas, por falta de conocimiento, de profundización, de exigencia y rigor científico y de ética profesional cuando ya tenemos un título para aplicar nuestros conocimientos. Esa es mi intervención, Hilde. Excelente, démosle un aplauso. 15 minutos exactos, mi doctor. Wow, un aplauso bien grande. Nos vamos, doctor Bruno, Renato, ¿está listo?